Muy buenos días, hoy 2 de abril del año 2025 te saluda el pastor Andy Esqueche. El título de esta mañana es Análisis Espiritual. El versículo del día de hoy se encuentra en Marcos capítulo 14 verso 38 que dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Un saludo para Tito Carrillo, un fiel oyente del podcast vía Spotify. Compañero, muchas gracias por estar siempre apoyando y gracias por compartir. A comienzos de la década de 1970, el consultor de negocios estadounidense Albert Humphrey transformó el ámbito empresarial al introducir el análisis FODA, también conocido como FODA. Esta metodología se centra en el estudio de la situación de una empresa o proyecto, considerando sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El propósito es describir la situación actual de la institución y proyectarla hacia el futuro. Pero Albert Humphrey no fue el primero en proponer este tipo de análisis. Al final de su ministerio terrenal, Jesús le presentó a sus discípulos un panorama completo de su situación interna, es decir, sus fortalezas y debilidades, y también de las externas, oportunidades y amenazas, con el objetivo de señalarles la delicada situación espiritual en la que se encontraban. Si prestas atención al versículo de hoy, notarás que allí se encuentran los 4 elementos del análisis FODA, pero aplicados al ámbito espiritual. Fortaleza. Los discípulos tenían una buena disposición espiritual. De hecho, en la página 654 del Deseado de todas las gentes, se destaca que los discípulos, al presenciar la angustia de Jesús aquella noche, habían orado. Aunque no lograron mantenerse despiertos, su anhelo era permanecer en vigilia. Oportunidad. Aquella noche en Getsemaní, Jesús invitó a sus discípulos a unirse a él velando y orando. De haberlo hecho, hubiesen recibido poder del cielo para resistir la prueba. Debilidad. La carne. La naturaleza misma de los discípulos luchaba contra su deseo de cumplir la voluntad del Maestro. Amenaza. La tentación. El enemigo busca aprovecharse de la debilidad de su carne y la historia demostró que justamente esa amenaza era el peor enemigo de los discípulos. Lamentablemente, a pesar de tan acertado análisis de Jesús, los discípulos se dieron al sueño y postergaron su preparación espiritual. Descuidaron sus debilidades, subestimaron la amenaza, desperdiciaron sus oportunidades y como resultado no aprovecharon al máximo su fortaleza. De esta manera, vemos cómo Pedro pasó de ofrecer a dar su vida por Jesús en Juan 13:37, pasó a negarlo 3 veces, según Mateo 26, 69 al 75. Mientras que los demás discípulos huyeron y abandonaron al Maestro solo, ¿qué harías tú? ¿Cuál es la situación espiritual de tu vida? No tienes que pagarle a un consultor o a una empresa para saberlo. Basta con que tú te acerques únicamente a Jesús. Y Él no solo va a describir tu estado actual, sino que va a ofrecerte una solución a todo lo que amenace tu bienestar espiritual. No basta con hacer un análisis, basta con reaccionar a ese análisis para tu bien. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Que Dios te bendiga en este día. Nos escuchamos el día de mañana.